Hola Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridísimos amigos y amigas del signo de Géminis? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más en este momentito de vida, de compartir, eternamente agradecida. Claro que sí, gracias por tu maravillosísima presencia y por tus espectaculares energías, Géminis. Vamos a ver cómo está esta semana para ti, bella alma, ser divino, semilla estelar grande. Vamos a decretar desde ya que será una semana maravillosa, llena de evolución, de paz, de amor, de crecimiento y de mucha salud. Claro que sí, una cartita para ti es la conexión número 14, puede estar siendo importante para mis Géminis esta semana. 1441. Fíjate algo, Géminis, vamos a hablar aquí. La frecuencia de la conexión refuerza la capacidad para encontrar alineación y resonancia con otras personas, cosas o ideas. Sí, señor, mis creativos Géminis, mis comunicativos Géminis, esta semana van a estar teniendo una capacidad extremadamente potente. Fíjate que estos eclipses que hemos venido pasando han estado trabajando mucho en el signo también de Libra. Libra, igual que tú, es un signo de aire. Los signos de aire, como tú, Géminis, Libra, Acuario, se van a sentir particularmente beneficiados por esta energía de eclipses a nivel de comunicación, de evolución, de conexión. Vas a tener esta semana una capacidad de conectar bastante importante. Si necesitas exponer algo, decir algo, manifestar algo, hacer algún tipo de intervención, de exponer alguna idea, pues es una semana maravillosa para ti, Géminis, que lo hagas porque vas a estar bendecido por los astros y lo más seguro es que tu verbo fluya y conectes con lo que tú realmente necesitas y deseas que se cumpla en tu vida. La sensibilidad, el arcángel Aniel nos está diciendo para ti, Géminis, que eres extremadamente sensible a las energías y a las emociones. En este momento, hónrate a ti mismo, a ti y a tus emociones. Lo que te estoy diciendo, semana para conectar, para canalizar, para ser tú más que nunca, para exponer tus ideas, para comunicar al mundo lo que necesites decir, lo que quieras decir. Si tienes en esta semana intenciones, mis Géminis, que estén solteros o estén interesados en alguna persona, es semana para que le comuniques tus intenciones, le comuniques tus verdaderas emociones, tus sentimientos a la persona que para ti es la indicada. Claro que sí, importante con esto, Géminis. Y si ya estás en una relación estable, pues es lindo, sería bonito que comuniques a la persona que amas, la persona de tu vida, tus intenciones, tu amor, manifiestes ese sentimiento que tienes por dentro porque vas a tener muchísima conexión. Claro que sí. Claro que sí, Géminis. Vamos a sacar aquí un mensaje de este oráculo. Son mensajitos de sabiduría. Por la esperanza del mañana sacrificamos el hoy. Sin embargo, la felicidad siempre está en el ahora. Esto nos está hablando precisamente de esta capacidad de conectar con el momento presente, de ser sensibles, de sentir lo que estamos viviendo, la capacidad de conectar con lo que estamos haciendo, con estas situaciones en las que sentimos que vivimos o estamos más vivos que nunca. Me encantan los mensajes para ti, Géminis. Vamos a irnos al tarot. Mis queridísimos amigos y amigas de Géminis, empecemos una semana maravillosa, claro que sí. Fíjate aquí, 2 de copas. Es que ya yo lo venía como que intuyendo. Semana para unificar intenciones. El 2 de copa nos habla de romance, de tomarse de la mano para iniciar un proceso, un camino, un destino, para comunicarnos, para hablar, posiblemente una toma de contacto. Un tomarse un café, un esclarecer temas, hablar con mucha sensibilidad desde el corazón. No dejar para mañana lo que podemos hacer hoy es muy importante. Recuerda lo que es de vivir el momento, de conectar. Aprovecha este momento para la conexión. Aquí tú vas a estar expresando mucho sentimiento, mucho amor y va a ser recíproco. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira, fíjate algo, Géminis. Aquí hay me encanta. Atrás quedan las nubes negras, atrás queda un pasado tormentoso, posiblemente un pasado traumático, algunas emociones bastante fuera de lugar, necesarias para la evolución. Claro que sí, Géminis, pero ya el aprendizaje se ha tomado, ya la evolución está obtenida, el aprendizaje está obtenido.
Claro que sí, ahora mismo hay milagros que se cumplen en tu vida, hay propuestas, hay avances, hay notificaciones agradables para ti, hay caminos que se aperturan, que parecían que no se podían, pero fíjate, resulta que sí, esto es un sí rotundo, esto es un milagro que se hace realidad en tu vida, manifestación que tú has sentido, esto es una manifestación de un deseo tuyo muy interno, de tu corazón, de unión. Me gusta esto porque este eclipse te ha ayudado mucho a nivelar tus emociones, a equiparar, a dejar atrás lo que posiblemente estuvo haciendo daño y de empezar un camino nuevo, de retomar una ruta muy bonita. Y ahí es donde se abren los milagros. El universo te ha escuchado, el universo dice amén a tus peticiones, claro que sí. Fíjate que me encantan estas cartas aquí en este momento. Se pasó un proceso de como sentirse que necesitaba estar dentro de una cueva, como que mi corazón estaba allí fuera de mí, como que yo estaba descorazonado, descorazonada, desangelado, por así decirlo, ¿no? Como que me metí o me recluí en un nido lleno de espinas, no me importó, porque necesitaba descansar, reposar, y mi corazón, pues fíjate algo, lo importante de esto, que nunca cortó el hilo conmigo, nunca cortó el hilo con la persona contigo que estuviste en ese momento. Esta es una carta muy bonita en este contexto porque nos habla precisamente de esa sensación de esperar, de pausa, de calma, del tiempo al tiempo, de recuperarnos de las heridas, recuperarnos del momento tumultuoso, de momentos turbios. Fíjate algo, que bonito, en el fondo de la baraja tenemos la fuerza. Para hacer esto, Géminis, se requiere muchísima fuerza. Claro que sí, se requiere controlar las emociones muchísimo, controlar los demonios. No hablo de fuerza a nivel física, hablo de fuerza interior, de aunque nos duela, darnos el permiso de sentir el dolor, de sentir esa sensación de a veces de vacío, de que no podemos controlar las situaciones, obviamente no podemos controlar lo que sucede como quisiéramos, pero tú entendiste esto, arcano mayor de la fuerza, y te lleva al estadio mayor del 10 de espadas, que es dejar que todo se vaya y tomar lo mejor de esta situación. Tenemos aquí el 10 de oro, que es abundancia en familia, es prosperidad, es avance, es crecimiento, es el levantarse. Pasar el 4 de espadas al 10 de oro es levantarse con fuerzas renovadas, con energías renovadas. Es un decir, aquí no puedo prácticamente ni pensar, solo quiero recuperarme. Y ya al 10 de oro es un salto bastante grande, es un salto con fuerza, de decir, retomo el poder de mi vida, hago que los milagros se manifiesten en mi vida. Wow, Géminis, qué lectura más linda, qué energías más bellas para ti. Vamos a sacar aquí el emperador, sí señor, Géminis. Si estuviste durmiendo un tiempo, si estuviste descansando un tiempo, tomando fuerza, déjame decirte que ha sido lo más sabio que has podido hacer, porque tú regresas no solamente renovado, sino con energías completamente potentes, empoderado de ti, de tus conocimientos, de lo que sabes y de lo que eres. Me gusta mucho esta lectura para mis amigos de Géminis, claro que sí, energía de evolución, de resiliencia, de sobreponerse a una situación bastante complicada y dar un paso bastante firme hacia adelante, y milagros que se ponen en tu vida para ti. Vamos a sacar letricas aquí, vamos a moverlas. Esto puede estar en el nombre, en el apellido, en el apodo, alguna persona importante para ti, algún apodo, claro que sí. Vamos a ver, tenemos la letra B, la letra R y la letra V. Puede estar en el nombre, en el apellido, apodo de alguna persona importante para ti. Vamos a ver. Unos dijecitos de poder para mis amigos de Géminis. Tenemos aquí, qué bonito. Tenemos aquí la bendición. Qué bella, la manita de Fátima. Bendiciones para ti. Estos son bendiciones, milagros que se manifiestan, mucha protección. Otra manito de Fátima. Protección que se manifiesta para ti, gratificada por partida doble. Y mira algo que curioso, tenemos aquí una nota musical, la nota musical del sol. Tenemos aquí, vas a estar celebrando, Géminis, sí. Puede ser que muchos de mis Géminis estén en entornos, mira que ella también tiene en su regazo, tiene una arpa, hay música, hay conexión con vibraciones elevadas, con canto, vas a estar en sitios donde hay música que te gusta. Música no decir para
como para bailar estruendosa, sino música en una clave muy linda de meditación, de alegría, de resonar contigo. Y tenemos aquí el inicio de un viaje nuevo de diversión en pareja, de tener la capacidad de compartir momentos de juventudes, ¿no? De momentos de como de renovar tu juventud, de sentirte joven otra vez. Si ya eres un adulto, si eres joven, pues vas a salir a compartir, a bailar, a disfrutar con tu pareja, con la gente que amas. Si ya eres un adulto mayor, pues vas a sentir en ti esa capacidad, ese poder de renovación, de volver como que a volver a vivir, como volver a sentir esas ganas de vivir, de hacer travesuras, de disfrutar la vida sanamente, pero bonita, con mucha responsabilidad, claro que sí, pero de una manera alegre y bonita. Géminis, me ha encantado esta energía para ti. Te quiero mucho y lo sabes. Si te ha gustado este mensaje, si ha resonado contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Si quieres una lectura personalizada, házmelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos pondremos en contacto contigo. Te quiero mucho, Géminis. Mil bendiciones.